y prácticamente desaparecieron los filósofos. Desde la antigua Grecia fueron los grandes filósofos, aquellos personajes que siempre fueron guiando a la humanidad a través de sus pensamientos, a través de sus reflexiones, a través de sus argumentaciones y de todo el conocimiento que ellos tenían. Aquellos personajes que estaban preocupados por el qué son las cosas, cómo se conforman las cosas, qué hacen que las cosas sean lo que son, y también sobre el ser humano, en lo más profundo del ser humano. Obviamente basados en una metodología lógica, en una metodología filosófica, con todos los elementos que utiliza la filosofía para llegar a estas verdades, y sobre todo con ética en búsqueda de la verdad. Fueron estos grandes personajes los que el mundo entero volteaba a verlos para ver sus propuestas, para ver sus argumentos y de alguna manera intentar ser mejores como seres humanos, como familias y como sociedad. Pasaron siglos y con estos vinieron muchos filósofos, grandes pensadores tanto en Oriente como en Occidente, grandes pensadores que fueron marcando el estilo de vida que cada ser humano podía tomar y analizar y decir: creo que con esto puedo ser mucho mejor, como persona, como ser que vale y de manera intelectual. Hasta que un día aparecieron los famosos medios de comunicación masivos. Estos medios de comunicación, ya sabes, la radio, la televisión, que fueron llenando al mundo entero con muy pocas voces. Los filósofos empiezan a hacerse a un lado, empiezan a desaparecer de la escena y surgen comentaristas y periodistas. Los comentaristas, como su nombre lo indica, hacen comentarios, dan opiniones, pero por algún misterio la gente empezó a poner toda su credibilidad en ellos. Empezaron a pensar que esos comentarios y esas opiniones eran la verdad absoluta. Y los periodistas, cuyo deber es informar, la gente los empezó a tomar como formadores. Empezaron a hacerle caso absolutamente en todo lo que decían. Y con esto, pues podemos entender el problema que se nos iba a venir encima. Obviamente, descubren el gran poder que tienen los medios de comunicación. Descubren que toda la gente es capaz de voltear a verlos y seguirlos ciegamente, digan lo que digan. Evidentemente, empiezan a hacer comentarios de todo tipo, sin saber absolutamente de nada, sin ser maestros de nada. Empiezan a dar sus opiniones, empiezan a dar sus comentarios y empiezan a darse cuenta que la gente se mueve al ritmo que ellos marcan y empiezan entonces a hacer ciertas manipulaciones. Empiezan a sacar todos sus comentarios sin reflexiones lógicas, sin reflexiones argumentativas, sin reflexiones filosóficas, sin reflexiones incluso a veces racionales y sobre todo sin reflexiones éticas. Obviamente sin reflexiones sociales, antropológicas, ni nada de esto. Simplemente su comentario, porque yo lo quiero comentar así y porque también me doy cuenta que la gente me hace caso absolutamente en todo y me obedece en todo y me sigue en todo. Y pasó lo que tenía que pasar. Los políticos se dan cuenta del gran poder que hay en todo esto y, por supuesto, se meten a los medios masivos de comunicación. Se meten dando sus análisis, sus propuestas, sus puntos de vista, pero siempre llenos de sus intereses personales, partidistas, políticos, económicos, en fin, de todos los intereses que tú quieras pensar. Empiezan a mezclarse políticos con periodistas y con comentaristas, hacen una especie de equipo y empiezan a opinar prácticamente lo mismo. Incluso hasta sacan pseudointelectuales que les apoyan con su pseudointelectualidad a todas las argumentaciones que ellos dan, a todas las razones que ellos ponen, a todas las cosas que ellos dicen, para que el mundo entero camine hacia donde ellos quieren que el mundo camine. Obviamente los filósofos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Obviamente se dieron cuenta de que lo que estaban poniendo en la mesa a través de los medios de comunicación eran argumentaciones falsas, eran argumentaciones que estaban muy lejos de la verdad y que, por supuesto, con muy poca ética o digamos que nada de ella en muchos casos.
Se daban cuenta, pero evidentemente no eran invitados a estos medios de comunicación, eran relegados o a veces hasta callados cuando alzaban un poco su voz al tratar de decir que espérenme, aquí hay un engaño, las cosas no son así. Y pues de alguna manera empezaron los filósofos a quedarse relegados y a quedarse en el olvido. La gente evidentemente empieza a vivir con confusiones, con muchas dudas, empiezan a darse cuenta que algo no está embonando, que algo no está funcionando, pero de alguna forma pues siguen con la idea de que pues si lo dicen en televisión y lo dicen en la radio, pues debe de ser verdad, yo debo de estar mal posiblemente. Y luego llegan las famosas redes sociales. Llega el internet, obviamente las redes sociales, y se nos abre la puerta a todo el mundo para poder dar nuestras opiniones, para poder hablar, para poder ser escuchados. En realidad una maravilla, una grandísima oportunidad. Todos empezamos de alguna manera a opinar, todos empezamos a hablar. Y empieza a entrar gente a las redes sociales, ya sabes, de todo tipo. Unos de manera muy elegante, otros de manera muy prosaica, unos de manera muy fina al exponer sus temas y muy profundos, otros de manera muy superficial y de manera hasta burda, otros simplemente para hacer chistes, en fin, para hacer una cantidad de opiniones de mucha y mucha variedad. Pero no solo esto. También se metieron a las redes sociales los mismos de hace rato, con sus mismas metodologías, con sus mismos engaños, con sus mismas mentiras, con sus mismas sinrazones, a tratar desde las redes sociales ahora seguir manipulando al mundo como lo venían haciendo. Pero el problema empieza a crecer cuando las redes sociales empiezan a pagar por los contenidos. Porque mucha gente, en lugar de meter contenidos constructivos, que valgan la pena, edificantes, que digan cosas importantes, que nos hagan crecer en cultura, que nos hagan crecer en muchos aspectos, pues empezaron a meter contenidos, pues ya sabes, tontos, simples, superficiales y sobre todo lleno de mucha mentira, con mucha falacia. Esto que le llaman comúnmente fake news. Estamos atascados de mentiras, atascados de mucho contenido calidad basura, porque no nos dan absolutamente nada, pero con tal de cobrar, dicen la mentira que sea necesario, contra quien sea necesario, en temas importantes, en temas económicos, en temas políticos, en temas sociales, en temas de salud. Meten cualquier cantidad de mentira con tal de vender, con tal de que se haga viral, con tal de que entonces yo pueda ganar dinero, de que de alguna forma pues a mí me vaya bien. Y la credibilidad de la gente, si se pierde, pues ni modo. Una especie de, pues, ¿para qué son tontos? ¿No? Y hoy sabemos que el 98% de lo que hay en las redes sociales es mentira. Afortunadamente hay filósofos, y filósofos muy buenos y muy grandes el día de hoy. Desgraciadamente los filósofos hoy los encontramos solamente en las universidades, hablándoles a otros filósofos, dando conferencias a otros filósofos, escribiendo libros que desgraciadamente nadie lee más que otros filósofos, en unos lenguajes muy elevados. Filósofos, es nuestra gran oportunidad estas redes sociales. Es nuestra oportunidad de volver a aparecer en escena, volver a salir y volver a marcar caminos, volver a sacar estas reflexiones que históricamente como filósofos siempre se fueron haciendo. Es nuestra oportunidad de volvernos a pronunciar y decir una vez más cómo son las cosas, qué es lo que hay que pensar, qué me hace mejor, qué puedo hacer yo a nivel intelectual para crecer. Es nuestra gran oportunidad. No tengas miedo, filósofo, de que es que no me van a hacer caso, es que no me entienden. No, la gente está sedienta de conocimientos, la gente está sedienta de valores, la gente está sedienta de alguien a quien seguir con razones profundas, con razones lógicas y con razones pensadas. Y ese es nuestro trabajo como filósofos, ponerlo en la mesa y hacer que la gente de alguna manera voltee hacia esto y tome sus propias reflexiones y olvidar ya un poco estas baratijas que tenemos en redes sociales que nos están poniendo cuando nosotros podemos meter, pues, cosas de calidad. No estoy en contra de lo que está poniendo la gente, por supuesto que no. Es respetable, son sus opiniones.
pero no puede ser lo único, ni puede ser que el 98% de lo que está en las redes sociales sea fake news, sea mentira. Muchos dirán, ¿y a mí qué? Pues yo ni siquiera soy filósofo. Miren, es importante que aprendamos a distinguir las fuentes, que aprendamos a ver de dónde viene el contenido que me está llegando. Es importante que no le demos credibilidad a todo lo que nos llega. Ni siquiera tantita, ponlo todo en duda. Y hay que buscar las fuentes originales, ver qué está sucediendo en realidad, consultar gente que sabe, gente que tiene el conocimiento profundo. No por ser comentarista ni por ser periodista tienen todo el conocimiento. Estos tipos todólogos en realidad no tienen pues nada. Tenemos que aprender a caminar mejor, a consultar fuentes, a tener lecturas más importantes y buscar filósofos. Filósofos, vamos a poner los lenguajes a nivel popular, que nos entiendan. Crecer en Reflexión es un proyecto en el que buscamos que nuestras reflexiones crezcan y que al crecer estas nos hagan crecer como personas. Entre más gente reflexione temas serios, mejor mundo podremos tener todos. Ayúdanos a lograr esto compartiendo estos videos, dándole like y suscribiéndote al canal. Y te invito también a que visites nuestras redes sociales.